Para poder cambiar un patrón, evidentemente el primer paso es la consciencia, la toma de conciencia de cómo actuaría conscientemente en esta decisión en lugar de hacerlo, en esta situación, perdón, en lugar de hacerlo inconscientemente, que es lo que pasa a todo el mundo. Pero aquí hay algo muy importante que os dirá Xavi cuando lo traigáis al podcast, que es un crack en esto. Hay cierta información contenida en nuestras células de muchas generaciones y de muchas cosas. Entonces, creo que la primera parte de conciencia, de hacerse preguntas de quién soy y por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso y por qué actúo como actúo, ¿no? Esto es súper importante y hay veces que la gente, incluso llegando a un nivel de conciencia elevado, no sabe cómo cambiarlo porque durante muchos años, a lo largo de su vida y desde pequeños, sin ser conscientes, se han acostumbrado a generar una conducta que les ha favorecido en un determinado momento y como la personalidad en las edades tempranas se estaba desarrollando, lo han confundido ese mecanismo de acción para sobrevivir con un yo soy esto. Por ejemplo, en mi caso, porque además no me avergüenza para nada explicároslo y he hecho un trabajo interior en esto, en mi caso yo, por ejemplo, soy una persona extremadamente competitiva conmigo en todos los niveles. Entonces eso quiere decir que siempre busco, cuando estoy en el hacer, mejorar, ser muy autoexigente, etcétera, etcétera. Pero eso, evidentemente, me ha llevado a sitios pues, muy productivos para mi trabajo, para mi crecimiento profesional y personal, pero también me ha hecho sufrir muchísimo en otros puntos de mi vida. Cuando yo he sufrido mucho por esa competitividad extrema, en momentos de agotamiento donde te rindes y te empiezas a plantear el por qué actúas como actúas, acabas dándote cuenta de que evidentemente no es algo consciente, ¿no? Forma parte de una personalidad que has ido fortaleciendo a lo largo de los años porque en algún punto de tu vida, en mi caso, en este caso, esa competitividad me ayudó a lograr un fin. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, en el colegio siempre era una persona que procrastinaba, que fui juzgada de que no serviría para nada en el futuro, no hacía los deberes, tenía un comportamiento muy errático, ¿no? en edades escolares. Y también fui un niño que no fui mirado en el aspecto de querer, de abrazar, de apoyar. Entonces, evidentemente, uno no elige la infancia que tiene, no quiere decir esto que no recibí amor por mis padres, nada de esto, pero a nivel quizás académico, no fui nunca un niño apoyado, un niño mirado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no eres mirado de joven, de pequeño, lo que haces para ser mirado es competir por tener un buen resultado, porque si sacas buenas notas, porque si ganas, porque si eres destacado, entonces captas la atención y lo que busca ese niño al final es cariño. No es ganar. El ganar y la competitividad asociada es el método que ha utilizado para ese fin. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora que soy padre, que lo sabéis, ¿no? Que estoy en esta parte emocional y muy feliz de mi vida. Cuando se habla de salud, se habla mucho de salud, pues eso, ¿no? Emocional, de cómo el impacto del estrés, etcétera. Pero de adultos es muy difícil tener herramientas que realmente produzcan un cambio en nuestra salud si no vamos al origen de años atrás y empezamos a perdonarnos y empezamos a conocernos del por qué actuamos como actuamos. Porque entonces, o sea, la libertad viene de conocerte y de actuar conscientemente todo el rato sin generar esa conducta inconsciente. Es decir, si tú te paras a analizar la toma de decisiones que haces a lo largo de tu día de forma inconsciente, ni te harías una idea de cómo estás, y es verdad que no existe nadie aquello de estar todo el rato en modo consciente, pero si entre el estímulo y la respuesta haces, como dicen los estoicos, esa pausa estoica para elegir cómo quieres actuar, sufrirás menos absolutamente, de forma inevitable. En cambio, si estás todo el rato en modo inconsciente, estás todo el rato sobreviviendo y enfrentando las circunstancias de la única forma en la que lo has hecho toda la vida, serás esclavo de tus emociones, serás esclavo de tus pensamientos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque se habla mucho de salud, pero se reconoce poco
el impacto que tienen nuestras creencias, nuestros pensamientos. Tú no puedes estar todo el día rumiando, preocupándote por todo un montón de desenlaces que le puedes anticipar a tus problemas. Porque al final, ya, esto lo dice, no es que lo diga yo, lo dicen expertos en neurociencia, lo dicen expertos en psicología, sufrimos el 90% del tiempo por anticipación. Por cosas que la mayoría de veces No nunca van a pasar. Exacto. Entonces, por eso te digo que ya no es solo un tema del tráfico, es un tema de cuando mi pareja me dice algo, automáticamente reacciono mal si suenan según qué palabras, porque eso activa en mí una respuesta inconsciente. La pregunta que yo me debo hacer en esa situación es, ¿realmente la intención de mi pareja en este momento es herirme y generar esa respuesta? ¿O el por qué soy tan agresivo cuando me tocan esto? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces al final eso se traslada a todo. Fijaros, yo no contemplo nada, esto es una opinión muy impopular y disruptiva, lo que os voy a decir ahora, no sé si la compartiréis, pero cuando hay terapeutas, ¿no?, que dicen, soy especializado en trastornos de conducta con la alimentación. Vale. Hay muchos terapeutas que defienden que una persona que tiene problemas de obesidad y tiene problemas de trastornos por atracón, que les den azúcar. Entonces, yo soy totalmente disruptivo en esto, porque yo les pregunto siempre, oye, si una persona es alcohólica y nos pusiéramos objetivamente a decidir, ¿le daríamos un chupito porque si no le va a generar ansiedad? Lo mismo con la droga, ¿por qué lo hacemos con el azúcar? Entonces, se ha malentendido muchísimo esto, y es que no existe una necesidad fisiológica de comer azúcar. El azúcar genera ciertas respuestas a nivel hipotalámico en el circuito de recompensa cerebral, pero el problema subyacente de todo, ¿cuál es? Una mala relación con la comida. ¿Y esa mala relación con la comida de qué viene? De que no estás bien contigo, de que no tomas decisiones conscientes. Porque si estamos, vosotros, poneros un ejemplo en vuestra vida, cuando estáis de vacaciones, cuando podéis elegir conscientemente qué comer, salir a correr, hacer vuestro cardio, vuestro entreno y tal, estáis muchísimo mejor, ¿sí o no? Sí, porque sois mucho más conscientes de todo lo que estáis haciendo. En cambio, si una persona no tiene herramientas para gestionarse emocionalmente, lo primero que va a hacer al llegar a casa es, necesito este subidón de serotonina, de placer que me va a dar el azúcar, y entra en una conducta viciosa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final lo que hay que tratar nuevamente es el origen de todo. Y si tú empiezas a hacer las paces con tu pasado, empiezas a integrar herramientas para esa gestión emocional, vives en modo mucho más consciente, tu vida mejora seguro. Muchas personas no son capaces de hacerse preguntas porque muchas veces da miedo, ¿no?, ver lo que hay dentro. Porque incomoda muchísimo. Incomoda. Porque es lo que digo yo, para hacerte preguntas difíciles e incómodas, tienes que estar dispuesto a aceptar respuestas que tu ego no quiere aceptar. Entonces, yo ya te digo, me aprieto muchísimo en según qué preguntas, porque es necesario para que yo acalle al ego que siempre me hace competir. Yo os pongo un ejemplo literal de etapas de mi vida en las que he pasado esto. Yo escuchaba a Cristiano Ronaldo o escuchaba a Will Smith. Un día le preguntaron en una entrevista a Will Smith que hasta qué grado era competitivo él. Y él dijo, hostia, pues si nos subimos a una cinta de correr tú y yo, o tú te bajas primero o yo muero en la cinta. Entonces yo me veía muy reflejado en esas palabras, porque era exactamente la misma persona, ¿no? Para mí era el competir y el ganar, era mi filosofía de vida en todo, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nunca llegué a entender es que esto, como os decía al principio, te puede aportar cosas muy positivas, no procrastinas, eres una persona que te fijas objetivos, los consigues, pero nunca serás feliz si siempre estás buscando una nueva meta, un nuevo competir, y siempre yo estaba muy centrado en llegar a la meta y no en disfrutar del proceso. Entonces, para poder disfrutar del proceso, tengo que dejar de competir. Y para dejar de competir, tengo que apretarme contra las cuerdas y hacerme preguntas incómodas de ¿por qué hago lo que hago? Porque si tú estás compitiendo, es porque quizás buscas validación en un resultado, un reconocimiento.
Si tú te das ese reconocimiento y no depende de un factor externo, dejarás de competir, porque ya no te hace falta demostrar nada. ¿Sí? Si salimos aquí afuera del estudio y encontramos un hombre o una mujer con un superdeportivo, aunque vaya a 30 por hora, si vemos todos un Ferrari, ¿verdad que todos sabemos el coche que es y lo que corre, ¿no? Y todo eso, ¿no? Por decir un ejemplo claro, a que no le hace falta demostrar nada. Pues lo que os quiero decir al final es que es totalmente imperativo ponerse contra las cuerdas, buscar la incomodidad, porque si es incómodo y da miedo, es que es el camino correcto. Porque si no, no daría ni incomodidad ni miedo. Tal cual.